mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Hola a todos mis amigos de Mi Casa en Tu Casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Gracias por acompañarnos en este día jueves, un día súper especial que Dios nos regala. Tengo dos invitados desde la capital, desde Bogotá, especialmente a Marlon y a Ginette. Marlon y Ginette, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, Gabriel, bendiciones. Buenos días, hola Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias por aceptar esta invitación. A Mi Casa en Tu Casa, nos metemos ahí en su casa un minutico y nos metemos a las casas de todas las personas que aprecian este espacio, que es un tiempo, como dije, es un tiempo con Dios y con su palabra. Hoy tengo a Marlon y a Ginette, dos invitados especiales, ¿y el por qué? Porque esta semana hemos estado hablando del empoderamiento espiritual, cómo empoderar una familia y cómo una familia esté llena del Espíritu Santo. Y hoy estas dos personas, este hermoso matrimonio, son líderes y pastores de adolescentes y preadolescentes en nuestra ciudad de Bogotá. Cuéntanos un poquitito, Marlon y Ginette, entremos en materia. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ha sido el llamado? ¿Cómo lograron entrar en esta etapa de adolescentes y preadolescentes que no es fácil? Ok, sí, Gabriel, tienes toda la razón, no es fácil. De por sí en su momento inicial no era el propósito que nosotros teníamos cuando empezamos a servir. Creíamos que teníamos más el llamado por el lado de parejas o del Ministerio de Jóvenes por trabajo que ya se había hecho de manera secular anteriormente. Y tal vez fue en ese momento por un vacío que hubo en el liderazgo de adolescentes en donde se nos encargó temporalmente la tarea de enseñarles cada domingo. Y eso fue en el año 2013. Después de un año, ya sobre el periodo de septiembre del 2014, el pastor nos dijo que si queríamos quedar a cargo del ministerio como líderes ya propiamente nombrados. Y a partir de ese momento hasta ahora, pues hemos tenido la posibilidad de estar al frente de ese ministerio por la gracia del Señor. Al principio fue pues como toda esa experiencia, toda esa incertidumbre, el conocerlos, el enamorarnos de esta etapa que para muchas personas es terrible, pero que en la medida en que uno va viviéndola con ellos y va recordando lo que uno vivió, partiendo de esas mismas vivencias, acompañándolos en su crecimiento espiritual, uno se enamora perdidamente y de verdad que es un privilegio que Dios nos ha dado el poder coordinar este ministerio. Ha sido mucha bendición. Y no solamente tener la carga de los adolescentes o preadolescentes, sino tener la carga de padres que le dicen, por favor, ayúdenme, sí, hagan algo con mis chicos, pero ya llevan relativamente 7 años ahí al frente del Ministerio de Adolescentes y Preadolescentes. Me dicen que manejan los dos ministerios. Esta semana he hecho 3 preguntas puntuales para conocer esta etapa y sus experiencias de 7 años, Marlon, Ginette. ¿Cómo ven la etapa de los adolescentes y preadolescentes globalmente? Pues esta es una etapa, yo siempre he considerado que todos los momentos de adolescencia tuvieron sus dificultades, como cuando nosotros también lo fuimos. Tuvimos que experimentar nuestras propias dificultades, nuestros propios retos, pero digamos que de cierta manera había también ciertas restricciones porque la tecnología hacia los años 90 no es lo que hoy en día es. Hoy en día ellos tienen la posibilidad de acceder a mucho material, a mucho contenido en tiempo real, y eso los hace vulnerables ante determinadas cosas, ante determinados contenidos, ante determinadas influencias que están recibiendo. Entonces considero que es una época muy bonita porque se puede adquirir mucho conocimiento, se puede conocer muchas personas, pero a la vez de un manejo inadecuado que se le puede dar a lo que es el mundo de hoy, a todos sus componentes tecnológicos, ideologías, doctrinas. Si no se tiene especial cuidado con ellos, muy fácilmente pueden llegar a ser desviados. Entonces es un tiempo maravilloso porque abre las puertas al conocimiento, abre las puertas a la experiencia, como ya lo hemos podido ver. Ellos tienen la capacidad de interactuar con diferentes youtubers, historias, canales, medios, tienen mucha información, y aunque eso es bueno porque les permite contextualizarse del tiempo en el que viven, obviamente tiene sus riesgos, ¿no? Como bien es sabido de acceder a cosas que no sea propio para su edad. Pienso que el adolescente y el preadolescente hoy en día, al igual que nuestros niños y nuestros jóvenes,
están viviendo una época mucho más convulsionada, más compleja que la nuestra. Y nosotros como padres, como líderes, como personas responsables de niños, preadolescentes y adolescentes, tenemos que tener muy claro que es muy diferente el tiempo actual al que vivimos. El tiempo actual es un tiempo súper complejo, convulsionado, tiene unas influencias bastante más complejas que las nuestras. Entonces, es un tiempo muy diferente del de nosotros, pero pues también es un tiempo en el que ellos afortunadamente están muy abiertos también a muchas cosas. Y de allí la oportunidad tan grande que tenemos para acompañarles, apoyarles y ayudarles. Y también partiendo, discúlpame, alguna última intervención, hay que tener en cuenta que hoy en día los matrimonios, los hogares también están teniendo momentos de dificultad. Las relaciones no son tan duraderas entre papá y mamá como antes. Hoy en día los matrimonios son muy frágiles, están cimentados realmente sobre la arena, y eso ocasiona una desatención que puede resultar crítica en la vida de muchos adolescentes. Muchos de nuestros adolescentes y preadolescentes crecen solos. Sus padres o su papá o su mamá, la persona con quien viven, sale a trabajar temprano, vuelve en la noche, llega a hacer oficio, a pelear porque hicieron, porque no hicieron. Y muchos de ellos están creciendo solos, y aparte de estar creciendo solos, de pronto con llamadas, cuando hay papitos que están muy pendientes de las llamadas, pero hay otros que ni siquiera tienen oportunidad. Entonces crecen, desafortunadamente, en ese aspecto sí hay más complejidad, porque están creciendo guiados por el Internet y sus amigos. De allí la importancia de ser muy intencionales con los apoyos que tienen nuestros hijos cuando nosotros no podemos estar la mayor parte del tiempo con ellos. Esa es una de las cosas que fractura nuestra etapa, los adolescentes en este tiempo, ¿no? El crecer sin papá, como dice Marlon, ya los mayores consumidores de lo que nuestros hijos están tomando no son los padres, sino es el Internet, redes sociales, televisión, Netflix, diferentes áreas, y a veces los padres preguntan, pero ¿cómo hago? O sea, ¿cómo logro que mis hijos se envuelvan en Dios? Y no estamos viendo, y nuestros padres no están visualizando que ellos deben ser las personas más cercanas. Eso lo vemos en el ámbito general. Ahora, ustedes que están al frente del ministerio, ¿cómo ven los preadolescentes en este tiempo? Ayer hablaba con un pastor y nos decía, Gabriel, nuestro tiempo fue en la etapa donde queríamos pasar en vigilias hasta el amanecer, noches de poder, gloria, unción, queremos la doble porción del Espíritu Santo. Y es verdad, uno estaba ahí, ¿no? Yo creo que también ustedes fueron de ese tiempo de estar ahí metidos con Dios, Señor, doble porción, pero ahora ha cambiado, ¿no? Tristemente, podemos mirar que ha cambiado un poquito todo esto. Y ustedes que están al frente, vuelvo a esta pregunta, ¿cómo ven el crecimiento espiritual de esta generación de adolescentes y preadolescentes? Esa es una pregunta difícil de responder, compleja de responder, porque ellos siguen teniendo necesidad de Dios. Uno lo puede evidenciar en sus vidas. Ellos siguen de una u otra manera necesitando una respuesta para su necesidad. Lo hemos visto a través de todo este tiempo de las enseñanzas que se han dado, en los tiempos que hemos tenido con ellos, se evidencia una necesidad de Dios. Sin embargo, están demasiado sujetos también a todas las distracciones que el mundo les da. Tienen una concepción diferente de lo que es Dios, a lo que, como tú decías, Gabriel, en lo que para nosotros fue nuestro momento. Yo fui cristiano desde muy chico, desde que tenía 5 años, y nosotros éramos de los que aprendíamos versículos, íbamos a encuentros, teníamos muchos tiempos de congregarnos y de compartir de la palabra de Dios y de una serie de actividades muy bonitas. Hoy en día todo eso ha cambiado, el mundo ha hecho que eso cambie, la misma iglesia ha cambiado mucho de eso que antes había, y yo considero que hoy en día es súper importante que esa relación de ellos con Dios se tiene que fundamentar sobre todo por el ejemplo que ven en sus papás y en sus líderes. Hoy ya es diferente. Ya no está como tan arraigado en el corazón del chico que empezó siendo cristiano, el que yo busco a Dios porque mi papá lo hacen, encuentro respuestas en Dios, porque hoy en día tienen la posibilidad de acceder a muchas
respuestas de diferentes autores, de diferentes actores en muchos tiempos, y su espiritualidad se ha vuelto más relativa a lo que quizás fue la de nosotros. Hoy en día estamos hablando de que no hay verdades absolutas, que todas las verdades, lo que es verdad para ti no necesariamente tiene que ser verdad para mí, que lo que es verdad para mi vecino, para mí puedo estar completamente en desacuerdo, y eso no va a dañar nuestra relación como vecinos. Entonces siempre va a ser muy importante que esa espiritualidad, que puede ser muy relativa también en ellos, porque pudieron levantarse en hogares cristianos y ser simplemente cristianos nominales, cristianos que van a la iglesia, que conocen la palabra, porque desde pequeñitos han sido inculcados. Pero realmente yo les he dicho mucho a ellos, llega el momento en que tienen que decidir si realmente van a seguir a Cristo o van a seguir su propio camino. Y definitivamente el que ellos tengan una relación o una vida espiritual con Dios está muy ligada a lo que ven en sus mentores, a lo que ven en sus líderes, a lo que ven sobre todo en su casa. Estamos hablando de un tiempo de relación muy fuerte, en el cual es muy importante el testimonio que como papás damos para que ellos puedan fortalecer una vida espiritual. Lo hemos visto, los papás de la iglesia donde nosotros vamos, que son los más juiciosos, los más fieles, los que sirven, sus hijos siguen el mismo patrón. Pero cuando somos la mayoría, claro, sí. Pero cuando vemos papás que de pronto uno los ve muy de vez en cuando, que nunca se ven aparecer en una reunión, que de pronto van a la iglesia un domingo sí, otro domingo no, llega el momento en que esos chicos siguen sus pasos también y no los volvemos a ver en la iglesia. Entonces creo que está muy ligado a cómo nosotros les estamos mostrando a Jesús en este tiempo. Hay algo súper importante que Marlon está hablando y es el componente relacional. Sí. El preadolescente y el adolescente están en un periodo de transición, pero su necesidad relacional sigue vigente. Entonces, ¿qué pasa? Con todas las ausencias y con todo lo que esta aceleración o todo este mundo tan convulsionado que estamos viviendo hoy en día los adultos, el tiempo y nuestra relación con nuestros hijos ha cambiado mucho. De pronto cuando nosotros éramos niños, nosotros crecíamos con mamá al lado, o de pronto ella trabajaba, pero trabajaba poquito, entonces estaba mucho tiempo en casa, y si no era la mamá la que trabajaba y el papá estaba en casa. Y hoy en día papá y mamá trabajan, o los chicos viven solo con la mamá o solo con el papá. Entonces, como obviamente están solamente con uno de ellos, el tiempo relacional se hace más chiquito y no siempre de buena calidad. Hace poco tuvimos la bendición y la oportunidad de hablar hicimos una reunión de padres, nuestro primer encuentro de padres con una iglesia en Ibagué, y fue toda una experiencia. Y a mí me llamaba mucho la atención una pregunta que le hicieron a mi hija. Mi hija tiene 18 años todavía, ya está en su etapa final de adolescencia. Y le decían, bueno, ¿qué puedo? Dime. Todavía una bebé. Oh, sí, siempre va a ser la niña de la casa. Pero entonces le hacían una pregunta que me llamó mucho la atención. Le decían, bueno, y cuando mi hijo o mi hija es república independiente, ¿qué hacer? Y eso me llevaba a darme cuenta que muchas veces los papás hemos permitido que nuestros hijos sean repúblicas independientes, y eso quiere decir que nuestros hijos están sin ese componente relacional en casa. ¿Cuántos de nosotros realmente no conocemos a nuestros hijos, sus gustos, sus necesidades? Y el componente relacional es determinante tanto entre padres e hijos como entre líderes y adolescentes y preadolescentes. Ellos necesitan referentes que amen a Dios, que les sigan, pero absolutamente siempre tienen que ser referentes que den buen testimonio, porque nuestros hijos, y eso es algo que nosotros siempre les decimos mucho a los padres, nuestros hijos no aprenden de lo que oyen, ellos aprenden de lo que ven. Y si tú le dices, no, mi amor, tú no debes decir mentiras, eso no le agrada a Dios, o porque eres un mentiroso, etcétera, pero de vez en cuando, mi amor, di que no estoy. O si llama a tal persona, estoy ocupado, entonces dile por favor que eso. Entonces nosotros muchas veces no somos como muy coherentes y claros, y eso sumado a la dificultad relacional, pues siempre hay conflicto. Pero absolutamente siempre hay oportunidad, y Dios les ama mucho. Como les decíamos ese día a los papás, nadie ama más a Dios, nadie ama más a sus hijos que Dios. Dios ama a nuestros hijos más que nosotros mismos. Entonces siempre va a haber oportunidad, pero sí tiene su complejidad la tarea. Y es demasiado dura esa tarea. Pero me gusta algo que veo en ustedes dos, de verdad.
Me gusta esto porque yo a veces cuando me preguntan, porque yo fui pastor de jóvenes durante años, también comencé con adolescentes, pero duré solamente 2 años. Y cuando a mí me preguntan cómo establecer un ministerio de adolescentes o de jóvenes, antes de dar una pauta, haga esto, realice esto, vea, ore así, no, antes de darle todas esas técnicas, ¿sabe qué es lo primero que digo? Por favor, si van a colocar un ministerio de adolescentes o de jóvenes, tengan una pareja, no alguien solo. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, como dice Ginette y como dice Marlon, están creciendo solos. Y si en la casa falta papá y en la iglesia, van a la iglesia y ven solo a Ginette, que es mujer, nuestros jóvenes ya ven también hasta esa falencia en nuestra iglesia. Por eso es bueno dar ese consejo, un matrimonio, que los jóvenes sepan que en nuestra iglesia hay un matrimonio de ejemplo, un matrimonio que ellos puedan fortalecer las bases que no están teniendo en nuestra iglesia, que no están teniendo ni en la casa, perdón, que no están teniendo en la casa, ni están creciendo con esa figura visual de ver a papá y a mamá juntos y llegan a la iglesia y ven solamente a Marlon o ven solamente a Ginette. Entonces ellos van a decir, bueno, el mundo es igual, como en mi casa es en la iglesia, ¿no? Y ese es el cuidado que uno debe tener. Hablando de ese cuidado que debemos tener, ¿qué consejos le podemos dar, Marlon y Ginette, primero a los padres en esta etapa de cómo empoderarlos, de cómo decirles, no es una generación que hay que darle en espera, porque muchos dicen, no, es que hay que esperar que crezca más, todavía sigue siendo una niña, todavía sigue siendo un niño, démosle hasta que lleguen a jóvenes. No, ¿cómo podemos empezar con los adolescentes y preadolescentes a activarlos en el propósito de Dios en su vida? Especialmente eso, ¿cómo lo logramos? El consejo para padres y para los adolescentes que nos ven. Listo, pues primero que todo recordemos lo que la palabra dice en 2 Timoteo cuando nos cuenta que Pablo le escribe esta carta a Timoteo de la cárcel, dándole fortaleza, motivándolo para que continuara como tal su ministerio. Recordemos que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, y siendo una iglesia de esas características, se prestó para que se levantaran herejías, para que hubiesen muchos problemas al interior de lo que fue esta iglesia. Y en algún momento Timoteo sintió desfallecer a causa de que sentía que su juventud podía ser un inconveniente para esto. Pablo lo motiva y le dice que Timoteo tiene la fe que le ha sido impartida gracias a lo que su abuela y su mamá hicieron con él toda su vida mientras era niño. Entonces, algo muy importante para que se active la espiritualidad en un hijo, para que se empodere espiritualmente. Yo creo que son muchos consejos, debe ser más o menos unos 22.378, pero puntualmente... No tenemos tanto tiempo. Sí. Puntualmente yo creo que siempre va a estar en que lo que hablábamos inicialmente, en que nosotros les mostremos a un Dios que vale la pena seguir. ¿Cómo se muestra un Dios que vale la pena seguir? Cuando tu vida es un ejemplo de paz, de armonía, de testimonio, de perdón, de reconciliación. Si el hijo es capaz de ver, si nuestros hijos son capaces de ver eso, nosotros como cristianos van a tener la imagen de que Dios es un Dios que perdona, de que Dios es un Dios de oportunidad, de que Dios es un Dios que da una vida diferente a la que el mundo puede dar. Pero cuando nosotros nos tenemos que encontrar con situaciones en que la primera falta de testimonio está en los hogares, en donde la mamá o el papá en la iglesia se portan de una manera, pero en casa se portan de otra manera. Hay una incoherencia que está llevando a que los hijos digan, mi papá y mi mamá son hipócritas y realmente lo que hablan no es de acuerdo a lo que están viviendo. Entonces, si Dios es así, si Dios es un Dios de gente hipócrita, yo la verdad prefiero mantener mi propia vida aparte, siendo auténtico con lo que pienso y con lo que creo y con lo que soy. Entonces, lo primero es que ellos digan, wow, vale la pena seguir a Dios porque he visto a mi mamá cómo ha cambiado la relación que hay en mi casa, que antes era de peleas, que antes era de aflicción, que antes era de regaños, de tensión, y cómo Dios ha venido haciendo algo en la casa, en mi papá, en mi mamá, en mi hermano, en el familiar que sea. Eso empieza a mostrar que vale la pena seguir a Dios. Yo creo que lo segundo muy importante es el tema de la relación, de edificar constantemente la vida de nuestros hijos. Algo que quizás está haciendo falta en este tiempo es que no se están edificando a los hijos desde su autoestima,
desde las promesas que Dios también puede cumplir sobre sus vidas. Entonces es muy importante que ellos vean que nosotros somos testimonio, pero que aparte de eso, ese amor que habla la palabra, ese amor que nos enseña que Él envió a su Hijo para morir por nosotros y que de la misma manera nosotros debemos dar la vida por nuestros amigos, que ellos también sientan ese amor de parte de nosotros. Ellos están en una edad en la que son completamente moldeados por toda la sociedad y nosotros como papás siempre vamos a ser los máximos referentes, sino el papá, la abuelita, la persona con la que ellos vivan y que sea referente. Entonces sí es muy importante que un hijo, que un adolescente se pueda empoderar en la medida que se dé cuenta que vale la pena seguir a Dios por el testimonio que está viendo en casa. Y segundo, que escuche de sus papás, que escuche de sus mentores, que aunque tengan deficiencias en su carácter, que aunque tengan defectos, Dios los puede usar para cosas extraordinarias. Y relacionando un poquito estos dos temas que está tocando Marlon, hay algo súper importante. Bueno, si yo soy mamá o papá y soy consciente o hago conciencia de que mi relación con Dios no es la mejor, nunca es tarde. Y esto es algo que es súper importante, y es que todas las personas debemos saber que en Dios absolutamente todos los días tenemos oportunidades. Él renueva sus misericordias todos los días, dice la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Listo, la tarea de ser papá no es la más fácil, o ser persona responsable de un niño, adolescente, o de un preadolescente, o de un joven. No es una tarea con la que uno nazca aprendido, eso es de aprender a diario y de intentarlo una y otra vez. Pero en la misma medida en que nosotros nos aferramos a Dios y entendemos que todos los días tenemos oportunidades, nuestros hijos empiezan a ver en nosotros que Dios todos los días nos da oportunidades. Con respecto a, bueno, si de pronto no he podido empezar, nunca es tarde para empezar. Y una cosa es voy a intentarlo y otra cosa es voy a hacerlo. Eso es algo que le digo mucho a los adolescentes. No vale decir, sí, voy a intentarlo. No solo lo intentes, no te quedes en intentarlo. Oblígate a hacerlo. Y hace poco hablaba yo con Daniela de que grabé un video para mis adolescentes, y yo a veces cuando estamos en clase, entonces yo les digo, cójase de la oreja y oblíguese, cójase de la oreja y oblíguese a ir a la palabra, cójase de la oreja y oblíguese a ir a orar. Y Daniela me decía algo que es muy importante, me decía, mami, pero la persona, además de cogerse de la oreja y obligarse, debe empezar a darse cuenta de que qué beneficios va a tener con el obligarse, debe darse cuenta de que Dios está ahí, está presto, y de los grandes beneficios para que además de obligarse, empiece a tener una motivación y empiece a ver una transformación. Entonces eso es súper importante. Y otra cosa que jamás debemos olvidar es ver a nuestros hijos con los ojos que Dios los ve. Wow. Si los vemos con nuestros ojos, entonces vemos sus defectos, vemos sus pocas posibilidades o sus regulares posibilidades, o de pronto los de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros somos felices dándonos látigos? O sea, yo creo que el ser humano es especialista autocompadeciéndose o autocompadeciendo a los demás, sacándose excusas. Pero entonces en la misma medida en que nosotros entendemos que Dios nos ve con ojos de amor, de misericordia, que desde antes de la creación del mundo ya estaba haciendo un plan para salvarnos, de que Dios, Jesús siendo Dios, deja su trono y baja aquí a la tierra y hace todo lo que hace por amor por nosotros, en la misma medida en que nosotros vemos a través de los ojos de Dios nuestra realidad y la realidad de nuestros preadolescentes y adolescentes, en esa misma medida tenemos motivos para seguir adelante y para dejar de intentarlo y empezar a hacerlo. Nunca es tarde. Ustedes son muy buenos, de verdad. Son muy buenos. Dios ha sido muy bueno. No, me gusta ese... ¿Cómo? Algo que cuando Marlon estaba empezando, hay algo que yo quería contarte cuando Marlon estaba empezando a hablar y que me llevó como Dios a recordarlo, y es cuando nosotros empezamos la aventura del ministerio con adolescentes, pues nosotros no teníamos tampoco experiencia, nuestros hijos eran niños. Sí, así Imagínate, Oscar tiene 21 y Daniela tiene 18. 17. Bueno, casi 18, tiene 17. Y eran unos niños, pero fue como el aprendizaje y determinante el aferrarnos a Dios, y Dios siempre nos da sabiduría. Sí. Y la palabra dice, si le falta sabiduría, pídasela a Dios, que la va a dar abundantemente y sin reproche alguno. No decir, oiga, Gabriel, ¿usted cómo pide?
No, Gabriel, pídele toda la sabiduría que quieras, eso está en Santiago 1. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios ha sido tan bueno y pudimos vivir la experiencia con nuestros hijos, aprender con ellos, crecer con ellos, y el verlos a través de los ojos de Dios nos ha permitido la bendición de ver los hijos que hoy en día tenemos, y eso es maravilloso, Sí, y es son buen regalos. referente para todos. No, Así es. es que es en serio esto, me gustó, me cambió la vida este consejo. Porque a veces uno lucha y le da consejo a los padres. ¿Y qué consejo de verdad, Jenny, de verdad? ¿Qué consejo más propicio decirle a los padres? Véalo con los ojos que Dios lo ve. Y Así ahí, es. ya la óptica ya le cambia ahí y cambia todo. Mis amigos, creo que la otra semana vamos a tener otra charla porque de verdad sus experiencias, todo lo que nos pueden ayudar a las familias, a los matrimonios sería de mucha bendición. Pero antes de cerrar, no sé si alguno de los dos ahí nos ayuda para bendecir a los adolescentes, bendecir los matrimonios que nos están viendo, las familias que están diciendo, sí, me interesa porque llevo luchando con mi hijo tanto y el saber esto me ha cambiado. ¿Por qué no cerramos ese tiempo con una oración? Claro que sí, con mucho gusto, Gabriel. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque estos tiempos que tú nos permites vivir, los has destinado, Señor, para que como padres conozcamos más esa responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Quizás a veces les demandamos más, Dios, tenemos unas expectativas más altas de ellos, Señor, pero nosotros queremos hoy orarte para que nos pongas a nosotros como un testimonio, como un referente, Señor, de lo que significa seguirte, Dios, significa honrarte, Señor, para que de la misma manera ellos puedan ver a través de nosotros un testimonio a seguir, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos como papás, como mentores, Dios, sobre la vida de nuestros hijos. Enséñanos a través de tu palabra cómo podemos, Señor, guiarlos para que te conozcan a ti, Señor, para que sus vidas se fundamenten, Padre, y que todas esas palabras hermosas que se encuentran, Señor, consignadas en la Biblia, podamos utilizarlas para provecho, Dios, para que ellos te conozcan, para que ellos se enamoren de ti, Señor, pero sobre todo para que a través de nosotros vean, Señor, que tú eres un Dios de respuestas, que tú eres un Dios de vida en abundancia, Señor, que tú eres un Dios de perdón, y que de esa misma manera ellos puedan, Dios, el día que tomen sus decisiones autónomamente, el día que se vayan de casa, Señor, que hagan su vida, nunca se olviden, Señor, de que fueron instruidos en tu palabra, porque como ella misma dice, que si los instruimos desde cuando son niños, cuando sean ya viejos, nunca se apartarán de ti, Señor. Y esa es, Señor, nuestro más grande anhelo, es ver a nuestros hijos que te sirvan siempre, Señor, y que aunque en este momento veamos más sus deficiencias, sus defectos, Señor, sus rebeldías, su mal comportamiento, a través de esos ojos hermosos con los que tú los ves, Dios, nosotros podamos verlos como personas provechosas, de bien, que te amen y que tengan una vida basada en tus principios, Señor, y en lo que tú les vas a entregar en su tiempo. Gracias por este tiempo, bendice a Gabriel, esta hermosa labor que hace con su iglesia y con todos los que podemos ser partícipes de estos tiempos, Señor, y porque a través de este tiempo de cuarentena nos has podido mostrar una manera diferente de revelarnos tu palabra y de acceder a ella, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Marlon. Gracias, Ginette, por estar en mi casa, en tu casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Dios les bendiga y Dios los siga usando mucho. Y gracias, amigos, por estar ahí conectados y aprender de este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que viva dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.